Este es nuestro cuarto día en Egipto, en este viaje que estamos haciendo sin guía, nosotros solos, visitando varias ciudades en Egipto. En esta ocasión amanecemos en Giza. Tiene agua. En la iglesia de Santa Bárbara. Y el corazón pesaba más que la pluma, no podía pasar. ¿Qué será? Estoy viajando en el tiempo. Y bueno, ahora estamos desayunando para volver a Cairo. Miren, les muestro el desayuno de hoy. Este es un desayuno buffet que viene incluido en el precio del hotel. Y está bastante variado, está bastante bueno. Miren la cola como está a las 10 de la mañana. Nada, nadie cogió la segunda vuelta del desayuno. Y estamos terminando de desayunar antes de irnos. Nos queremos ir. Muy bonita esta vista, nos gustó mucho el hotel, descansamos bastante bien. Y ahora nos vamos al Cairo. Miren, en todos los bajos edificios hay negocios. Y hemos visto que en la mayoría de las cafeterías, como en estos países no se consume alcohol, pero a la gente sí le gusta como sentarse en espacios públicos, a compartir, a pasar el rato. Entonces lo que hacen es fumar. Nosotros lo conocemos como juca, creo que aquí se dice chicha, no estoy segura. Así que te ves en todas las cafeterías, los hombres, sobre todo hombres, las mujeres no hemos visto, solo turistas. Muchos hombres sentados ahí, hasta solos ellos ahí tranquilos, o a veces en grupo conversando con su chicha. Yo tengo un olorcito a té. Al final es como estar absorbiendo té, ¿no? Me imagino, el mundo ese de té, no sé lo que hace. Un día tengo que probar. Tienes que probar. Ahora me pongo otra vez, ¿cómo se llama? Pañuelo egipcio. Me pongo otra vez pañuelo, se me sube el egipcio y me siento ahí en una cafetería esa, me pruebo la juca chicha. Y en todos los balcones hay una antena. Eso me llama la atención, no sé. Agua tiene su antenita. Mucho chocolate. Mira. Me llama la atención las palaticas estas. Vamos a probarla. ¿Y esto qué cosa es flan? Ah, mira, arroz con leche. ¿Será flan? Parece más arroz con leche. ¿Quieres probar algo? Las pelotitas aquellas. Sí, me llamaron la atención. Sí. Ah, lo pesan, es por peso. Sí. Bushi. Lo cogen aquí y lo pesan. Aló. Bushi.
Chocran. ¿Y cómo se llama? Pregúntale. The name of this? Name. No, name. 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 Is Sí. Zarabia. Sarabia. Zarabia. Sarabia. Salabia. Ok. Rusty Galabs. Take Ok. Thank you. off for joy. Entonces son Sarabia. Ajá. Hey, where'd it go? Vamos a probarlo. Nos dio Un guantecito porque sí están bastante pegajoso. cortados, Ay, vamos a aclararnos por aquí por una esquinita para que poderlos probar sin que los carros nos molesten. Tan dulces, tan ricas. ¿Ya tú lo probaste? Ya me comí una. Pero, Tú preguntando el nombre y yo comiendo. Mira que pegajoso. es una cosa pegajosa ahí. ¿Y qué será? Está bueno. Salud. ¿Del otro? Mira, se la mordí, soltó un juguito. Ay, bien. Buenísimo. Tengo que pararme para concentrarme, para poderme comer esto, porque está muy rico, para estar caminando perdida. Pero está súper meloso. Díganos en los comentarios si conocen este dulce. Para saber qué tiene, porque no tenemos ni idea. Bueno, hay que tomar agua, que la salabia me dejó la boca sin salabia. Sí, ¿verdad? Está repugnante. Dulcito, parecen de juguete. Mira, tienen caña para hacer guarapo. Hey. Door. With you. ¿De cuántos años, Titi? ¿Desde cuándo? 4 años, sin tomar guarapo. £20. 20 pounds? Yes. Is the name? There is sucrol and glucose, Sucrose. sucrose and glucose, and it's your power building in the Yes. spot. I know from my country, we drink this in my country, Cuba. Where are from? Cuba. Cuba es No, guarapo. In Cuba, guarapo. Ah. Here, what's the name? In Egypt, Asir, Asir. Here? Assam. Assam. Thank you. Shukran. Shukran. You later again. Okay? You later again. You later again on the way. Yeah. Está buenísimo, pero con azúcar también levantado. ¿Quieres uno? ¿Para ti No, sola? lo que espérate, estoy viajando en el tiempo. Oye, eso nos alegró la tarde de haber contado guarapito de Dante. Y refrescante. Como siempre, no quiere y después me pide. Las esposas son así. No, yo no quiero. Yo tomo del tuyo. Así es como es. ¿Cómo van el esto? ¿Cómo se llama aquí? ده بتاع 20 جنيه.
traffic entre los carros. No tiene palabra para describir. Miren que vea, miren. Acá estamos listos, no estamos bien. Estamos por las pirámides. Y bueno, decirle que el Cairo es la capital de Egipto, eso nos habíamos dicho. Es una de las capitales más pobladas de África. Solamente el Cairo tiene alrededor de 20 millones de personas, contando todos los alrededores. Pero bueno, dicen también que bueno, lo que es en el mismo centro de la ciudad hay entre 8 y 10 millones de personas. Hola. Sí. A nosotros eso es un número, me imagino que para nosotros y para todos sea un número grandísimo, porque imagínense que nada más los cubanos son 11 millones de personas. Y en la capital de Cuba lo que viven son máximo 3 millones de personas. Aquí hay 9 millones de personas y en todo Egipto 100 millones de personas. Eso es muchísimo. Mucha gente. Ahora vamos a recorrer el barrio copto del Cairo. El barrio copto es la zona más antigua de la ciudad. Se remonta a los mismísimos orígenes del cristianismo entre los siglos I y III. Y se cree que en esta zona se refugió la Sagrada Familia en su vida hacia Egipto. Se cree que cruzó la frontera por lo que hoy es Gaza y se refugió en varias zonas de los alrededores del Nilo, especialmente en este lugar. Y algo que nos llamaba mucho la atención era por qué se decía copto. Y es que antiguamente los griegos se referían a los egipcios como coptos, por una derivación del idioma. Entonces eso evolucionó en que actualmente se le dice copto a los egipcios que practican el cristianismo. Por eso este barrio, que es específicamente cristiano, se le conoce como el barrio copto. De los 100 millones de habitantes aproximadamente que tiene Egipto, se cree que el 80% pertenece a la religión musulmana y el 20% pertenece a la religión cristiana. Entonces hoy lo que vamos a ver en esta zona son mayormente iglesias, conventos, ese tipo de cosas relacionadas con la religión cristiana. Oye, los tordos ayudan un montón con la sensación térmica. Refrescan muchísimo. Menos mal los torditos. Pero también están altos, Este se llama el pasillo de los libros. Miren, aquí te ponen un mural con el recorrido que hizo la Sagrada Familia a través de la frontera y todo el recorrido que hizo en Egipto, por todo el Nilo. Y el tiempo que estuvo más o menos en cada lugar donde se quedaron, aparece ahí también. Ahora vamos a entrar a la iglesia de San Sergio y San Bakar, que fueron dos soldados romanos que los ejecutaron por su fe cristiana. Estamos en este lugar, la iglesia también se conoce como Abu Sarka. Se cree que se construyó entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo. Y la construyeron en el lugar donde se cree que se refugió la Sagrada Familia en su vida hacia aquí. Sí, porque en aquel tiempo no había nada, no, en este lugar no había nada, esto era una caverna, una cueva. Ellos se refugiaron en esa cueva y entonces posteriormente, en honor a eso, fue que erigieron esta iglesia aquí. Pero además una iglesia que se ha mantenido activa desde entonces. Se ha restaurado en varias ocasiones, pero no ha dejado de prestar los servicios a los fieles. Y recordarles que pudieron, porque el rey Herodes había mandado a dar a todos los niños menores de 2 años porque se creía que en esa edad había surgido el futuro Mesías, y efectivamente era Jesucristo, que gracias a que huyeron hacia aquí lo salvaron, María y José.
En todos estos lugares vamos a encontrar reliquias sagradas que pertenecieron a los santos cristianos. Puedes encontrar los huesos, puedes encontrar artículos que utilizaban en su día a día. Aquí se bautizaban. Ah, era la pila bautismal del siglo IV. Hay muchos turistas aquí, muchísimos. Hay más turistas que fieles, pero bueno, este es un sitio muy importante para la historia cristiana. Habemos Sí, muchos turistas. Yo no soy turista. Todos de madera y tallado, pero con una delicadeza tremenda. Aquí, este sería el altar principal. Mira, hay una tiendita aquí que venden ya souvenirs, pero más relacionados con la fe cristiana y bueno, rosarios, ese tipo de elementos. Y muy bonitos, la verdad. Aquí vamos a ver el pozo sagrado y la cueva donde se refugió María. ¿Tiene agua? Tiene agua. Este pozo se cree que bajó un ángel y lo creó cuando llegó María con el niño. El niño tenía mucha sed y toda esta zona era desértica. Entonces María se iba por una zona a buscar agua y no encontraba, se iba para otra zona a buscar agua, venía a ver cómo estaba el niño. Y en uno de esos viajes bajó un ángel y en donde estaba el niño llorando, dio con el pie en el suelo y se creó el pozo. Ahora vamos a bajar por aquí a la cueva donde se refugiaron. 3 meses estuvo aquí. Luego se construyó toda esta estructura en la época apostólica y luego entonces la otra estructura más arriba, que fue esa primera que entramos. No se ve mucho. Aquí donde estuvo la Sagrada Familia 3 meses. Miren el suelo original. Aquella zona se cree que ahí era donde dormía Jesús. Y aquí es donde el altar donde hacían las oraciones. Todo tiene sus inscripciones para que sepas lo que estás viendo. Estaban muy bien señalizadas, así que si vienen sin guía como nosotros no van a tener problema en identificar lo que están viendo. Eso sí, deben hacer un poquito de investigación antes porque detrás de cada cosa hay como una historia, que esa es la que sí le cuentan los guías cuando vienen con ellos, que es la parte bonita, la que es interesante conocer. Pero se puede venir sin guía también. Cuidado con la cabeza. So they looked at 3 months. Impresionante. Me dijiste que hiciera un video y me pasé todo el tiempo así, hablando y explicando, y cuando yo al final digo, déjame comprobar antes de salir,
Y cuando acabo, había tirado 2 fotos, no había hecho video ninguno. Y de bueno, otra vez así para el bondito, para el final y empezar otra vez haciendo el mismo. Cosas que pasan. Y lo que sí van a encontrar mucho en Egipto, no importa si es en el barrio musulmán o el barrio gordo, es donde comprar souvenirs. Estos en particular están muy bonitos. Este es de piedra. Está pesado. Wow, pesa. Aquí, Está precioso, me encantó. de los de más calidad que hemos visto son estos. No digo que ayer en Al-Khalil y antier en Al-Khalil no hayan buenos, pero hay tanta gente que uno no le da tiempo a parar a mirar. Este está sucio y todo. Este le digo a cualquiera que me lo encontré bajo una piedra ahí al lado de las pirámides. Y te lo creo. Pesan un montón. Y estas cositas me encantan. Me da miedo que venga a perseguirme la momia por la noche. Para quitarme, no sé, el hígado, pero... Miren, ay, los Anubis, me encantan los Anubis. Sí, esto está, miren los escarabajos, miren. ¿De piedra, no? Sí. ¿Cómo pesan? El escarabajo se lo ponían sobre el corazón a la momia. Para momificarlos le quitaban todos los órganos excepto el corazón, porque el corazón lo necesitaban al cruzar hacia más allá para demostrar que eran dignos de vivir en el paraíso, digamos. Se enfrentaban a un juicio que les hacía Osiris y Anubis, que ponían el corazón en una balanza y en una parte y en la otra ponían una pluma, la pluma de la verdad. Y si el fallecido había sido una mala persona y el corazón pesaba más que la pluma, no podía pasar. Y ahí lo devoraba un dios que tenía cabeza de cocodrilo y un dios muy malévolo se lo comía. Y entonces le ponían a la momia un escarabajo sobre el corazón para que el escarabajo lo protegiera en caso de que no estuviera muy claro el corazón a la hora del pesaje. Son unas historias tan bonitas. Están muy bien hechos. Y pesan, no es plástico hueco. Voy a frotarlo un poquito a ver si... Anubis era el dios de la momificación. Fue el primero que momificó a su padre Osiris. Y desde ese entonces es el que ayuda a los muertos a llegar a más allá. Era uno de los dioses más queridos de su tiempo. Pero miren qué grande es este bazar. Y sin nadie que te diga, barato, más barato que Andorra. Yo quiero un Anubio aunque sea pequeñito. Mira, encontró lo que le gusta. Ahora estamos en la iglesia de Santa Bárbara. Esta fue construida entre el siglo IV y V de Cristo. Inicialmente se consagró a los santos Ciro y Juan, que eran venerados por sus poderes curativos. Pero posteriormente se trajeron aquí las reliquias de Santa Bárbara y la iglesia se le consagró a ella. Bárbara provenía de una familia libanesa del siglo III. Su familia era adinerada, eran paganos y su padre la tenía como recluida del mundo porque no quería que tuviera contacto con el mundo exterior. Y no se sabe qué fue, por lo menos yo no lo sé, de qué manera Bárbara se convirtió al cristianismo. De tal manera que incluso en su habitación tenía 2 ventanas, era lo normal en esa época, y mandó a construir una tercera representando la Trinidad. Cuando su padre se dio cuenta, se la dio a los romanos y los romanos la capturaron y la tuvieron ahí con tremendo martirio por varios días, por mucho tiempo. Y fíjate tú cómo era el padre, que él mismo fue el que la decapitó. Y la historia dice que unos días después de que el padre hizo eso, le cayó un rayo y lo fulminó.
por ese suceso con el rayo y su padre. Actualmente se considera como patrono de los arquitectos, los mineros, los bomberos, todos los oficios que tienen que ver con el fuego y con la electricidad. Esta es una santa muy querida entre los fieles, tiene muchos devotos. Su presencia incluso ha ido más allá de los límites de la religión católica y la encontramos incluso en otras religiones como las afrocubanas. Ahora vamos a entrar a un espacio especial donde tienen sus reliquias. Es un espacio que se considera sagrado, por lo que hay que quitarse los zapatos. Además, el techo tiene esa forma tan característica porque se cree que es una recreación del Arca de Noé. El altar principal está cerrado al público. No tiene ni ventana. Está cerrado completo, que no se ve nada. Se cree que es un espacio muy sagrado para que las personas accedan allí. Para combatir un poco el calor egipcio. Sí, vamos a probar los heladitos estos, porque es verdad que ya está haciendo tremendo calor. ¿Están buenos? Es el conito que me está preparando la madre. Un cono de un bocado. Ahora estamos en uno de los lugares donde ocurrió una aparición mariana. Se conoce como la iglesia colgante. Originalmente en este lugar estaba construida la fortaleza romana de Babilonia. Específicamente habían 2 torres aquí. Sobre esas 2 torres se construye esta iglesia, por lo que da esa sensación de estar en el aire, de estar suspendida. Por eso se bautiza como la iglesia colgante. Pero realmente está consagrada a la Virgen María. Utilizaron como basamento para construir la iglesia palma y piedra. Lo pusieron en las bases de las torres de la fortaleza y ahí fue donde levantaron la iglesia. Y aunque la iglesia fue construida en el siglo IV, fue en el siglo X cuando se vuelve importante porque ocurre esta aparición mariana, específicamente al Papa Abraham, el Papa número 62 de los papas. Y desde ese momento es que cobra relevancia al punto de que hoy es uno de los lugares más visitados del barrio Corto. Antes de llegar a la iglesia hay como un patio interior que tiene unos mosaicos de eventos importantes de la historia del cristianismo. Las paredes, ¿no? Bueno, recuerda mucho la arquitectura árabe, pero bueno. Todos estos son reliquias de distintos mártires. Mártires son así. Dice mártires. Hay algunos que dicen mártir y otros que dicen... Sí, porque para serlo santo tiene que comprobarse que hizo algún milagro. Entonces lo consagran como santo, lo santifican. Si no, si dan su vida por su creencia religiosa, pero no llegan a obrar milagros, entonces son mártires. Exactamente. ¿Cómo se aprende con esta esposa? Estoy bien casado.
Aquí igual el altar principal está oculto. Ahí se paraba el... Ah, mira, que hay una escalerita por este lado. Sí, ahí subía el Que dirigía las cura, oraciones, ¿sí? El que estuviera el principal de la iglesia. Sí, es un nivel de artesanía que es inconcebible. ¿Será marfil o algo? No sé, me parece piedra, las cositas blancas. Estaba construida sobre 2 pilares, como yo me imagino es que había un pilar y otro pilar y la iglesia arriba, así. Y no sé, queda un hueco en el medio, que sería ese hueco que vemos ahí. Parecía cuando entra, parecía que estaba a nivel de la calle, pero ya la fortaleza abajo. Estamos por encima. Ah. Qué bonitas las vidrieras, las ventanas. Miren lo que me hizo Dana en la cabeza. Ella pretende que yo me crea que ese es el mismo nudo que me hicieron ayer en las pirámides. Miren esto, miren esto. Enséñaselo ahí, no te rías. Enséñaselo. Mi amor, se parece. El primer vientecito que pase, platanero, me lleva el pañuelo. Mira lo que hizo, mira, me cambió la gorra por esta cosa. Ven acá. Yo se lo advertí, mira bien para que aprenda, después cuando me lo haga. Y mira lo que tengo que aguantar. Puede ser, puede ser. Confía en mí, muchacho, se va a quedar bien. Esto me dijiste la primera vez, confía en mí. Cuando giré la cabeza ya se fue el pañuelo, el nudo. Que va. Mira, Tenemos que mejorar la técnica. Tienes todo espeluzado. Ay, yo vi que te hizo así, pero Ay. ¿dónde para acá? Ay. Miren, qué trabajo. Te hizo así y entonces Y ahí empezó. hizo así, pim, y ya estaba amarrado. Sí, ya estaba amarrado, se lo hizo súper fácil. Con tortico le saco de aquí cuando termine el nudo. ¿Qué ustedes creen? Estoy bien casado. No, me dejaste una torta aquí en la oreja ahora. Eso para que te tape, porque todo está de ese lado, para que te tape mejor. Para que me cuide la oreja derecha. Mira, esta que se joda. Cuídate la derecha. Mira, la hacemos así. Pon dura la cabeza. Y pon dura la cabeza. No. El cuello de 180 grados. Ah, mira, lo tapaste ya. Ay, vamos, que estoy cogiendo sol. Oye, ustedes miren lo que hace esa muchacha. Mira. Y se ríe. Venimos hasta este puente. Ay, tremendo sol. Pero bueno, ya esto queríamos enseñarse. Estamos sobre El río el Nilo. río Nilo. En realidad ya se los habíamos enseñado, pero en el crucero por la noche. Y entonces queríamos venir a verlo de día porque de noche no es lo mismo. Miren esto. Es enorme. Yo nunca me imaginé la magnitud de esto. Cuando tú escuchas río Nilo, por mucho que sea todo lo que es el río Nilo, que todo el mundo lo sabe, la palabra río, pues, en mi cabeza era una cosita ahí chiquita, estrecha, pero esto está grande, está impresionante. Es masivo, no sé cómo decirlo.
Grandísimos los leones esos. Bonito. Encontramos un lugar súper curioso que venden cocharí, que es la comida, es una sopa típica egipcia. Estamos esperando que nos la traigan. Miren, sí, está súper curioso el lugar. El lugar es un edificio y esta es la tercera planta. Estaba la primera y la segunda planta llena de gente que no se podía sentar nadie en ninguna mesa. Y en esta planta se han ido algunas mesas, están un poquito más vacías ahora, pero igual estaba. Yo creo que esta era la única mesa que quedaba disponible. Súper lleno, así que parece que la comida es buena. Otra cosa es que le preguntamos cuánto se demoraba la sopa en traerla, que esté preparada, y nos dijeron 1 minuto. Ahí viene. You have spicy or no? Spicy, no. No spicy. Salt. Okay. Vinegar. And lemon. Flag onion. And ham. Enjoy. Chocran. From where? Where? Cuba. Cuba? Es como una salsa de tomate, ¿no? Tiene, por lo que veo aquí, como un tipo de pasta. Tiene como arroz, garbanzo, esto es cebolla frita y una salsa de tomate. Bueno, y es cantidad de comida. Este es uno de los platos típicos, cocharí se llama uno de los platos típicos egipcios. ¿Puedes comer? Sí, yo no sé si está rica porque no la probamos, estoy así como me estoy salivando. Claro. ¡Ay, qué rica! Y el limón le da a gusto especial. Aquí lo que parece que no se pierde tiempo, mira, las cucharitas son plásticas para andar rápido, no tener ni que freír. ¿Tienes espagueti también? Sí, tiene. Son una pila de cositas. Y las cositas ¿Y eso esas. será lenteja? Sí, los granitos esos que serán. ¿Lenteja, verdad? Obviamente ¿tienes? ¿Es todo? Tienes todo, prueba. Vamos a verlo, ¿no? ¿Te parece en la casa cuando nos da un poquito de arroz, un poquito de espagueti, un poquito de cada cosa y lo echamos todo en el mismo plato y revolvemos y así hacemos una comida entera? ¿Se parece a eso? Pero está bueno. Buena forma de terminar el recorrido por el Cairo. Ya hoy nos despedimos del Cairo hasta por mucho tiempo. Hasta la próxima. Sí, nos vamos a ir para siempre porque pensamos volver. Esta noche ya hicimos la reserva del autobús que nos va a llevar hasta Luxor. Mañana vamos a estar por allá, por el lado este, oeste, sur y norte del Nilo.
Así que no se pierdan esos capítulos que van a estar interesantes. Como siempre, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.